Se va queda viéndose así, ¿verdad? Sí. Bueno, pues perfecto. Buenos días. Gracias a todos por vuestra asistencia a estas jornadas que celebramos dentro del proyecto CEA más Empresa, contando con la financiación de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresa y Universidad. Estamos desarrollando en Huelva, con la FOE, con la colaboración de la Delegación Territorial de esa misma consejería. Hoy vamos a tratar un tema de máximo interés para los asistentes relativo a las implicaciones contables, fiscales y relaciones laborales sociedad, formas alternativas de retribución a los socios. Para esta jornada nos acompañan de estudios consultores, personas especializadas en la materia, dos ponentes, Francisco Javier Arroyo y Concepción Bellerín, a los que yo les voy a ceder la palabra y espero que sean unas jornadas muy productivas donde podáis salir con las consultas resueltas en un tema de máxima trascendencia, porque todos sabemos que cualquier tipo de interpretación errónea en esta materia, las implicaciones que conllevan de cara a la agencia tributaria, pues son bastante importantes, con lo cual es bueno que hoy no nos quedemos nadie con dudas y que obtengamos justamente el resultado que se espera. Enmarcaré para todos los que no lo sabéis que este proyecto Sea Más Empresa lo que persigue es el asesoramiento y la ayuda a todos los nuevos emprendedores, así como a aquellas empresas que ya están consolidadas y que siguen todavía en ese interés incesante que tenemos que tener todos los empresarios de seguir formándonos para dar lo máximo de nuestras empresas y contribuir pues, en el desarrollo socioeconómico de nuestros territorios donde estamos asentados. Yo, sin más, voy a cederle la palabra a Francisco Javier Arroyo, que como os he dicho es de un despacho totalmente especializado en esta materia, que es Gaudia Consultores, y él va a decir un poco cómo se va a desarrollar la jornada para que podáis ir haciendo las intervenciones que estiméis pertinentes y os vayáis pues totalmente satisfechos, esperemos, con esta jornada, que ya le cedo la palabra a Francisco Javier Arroyo. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. En primer lugar, bueno, como no podía ser de otra forma, agradecer a la FOE su invitación a esta jornada. Para nosotros es un placer estar aquí con todos vosotros. Vamos a intentar contar un poquito nuestra experiencia en esta materia, en las relaciones, todo lo que implica, ¿no? La relación del socio con la sociedad. Así que, bueno, reitero el agradecimiento a la FOE siempre por ese interés, ¿no? en la formación y, por supuesto, agradecer a vosotros vuestra presencia. Estamos en un entorno empresarial actualmente complicado, hay un pequeño caos normativo, hay mucha información y realmente, bueno, al final tenemos también una crisis económica ahí en ciernes, con lo cual yo creo que es fundamental tener un poco controlado y minimizado los riesgos, ¿no? que están alrededor de cualquier organización empresarial. Así que, si queréis, empezamos ya con la materia. Nosotros la hemos estructurado de la siguiente forma. Este sería el índice. Primero vamos a realizar un breve análisis desde una óptica fiscal, mercantil y laboral. Bueno, va a ser eminentemente fiscal, pero daremos alguna pincelada de lo que toca al tema mercantil y laboral. Vamos a analizar también el tema de la retribución por los servicios prestados del administrador. Ha salido una sentencia recientemente del TEA que es interesante también que la analicemos. ¿Qué pasa cuando los socios son trabajadores en la empresa? ¿Se remunera a través de nómina, de factura? ¿Es actividad económica? ¿Debe llevar IVA? Siempre genera confusión, al menos por nuestra experiencia en nuestros clientes, y es importante también que lo analicemos. Vamos a ver también unas formas alternativas de retribución que también existen con los socios, como puede ser la cesión de vehículos, de vivienda, de préstamos a socios. Vamos a analizar sobre todo las implicaciones fiscales que esto puede conllevar. Y por último vamos a dar una breve pincelada de los dividendos, que también no debe ser una forma también de retribuir a los socios, esta vez en función del capital que ellos mismos han aportado a la sociedad. Haremos una comparativa con la fiscalidad que tienen este tipo de retribución con respecto a la que sería una retribución normal como rendimiento del trabajo, ¿no? Haremos una pequeña, como digo, comparativa.
Empezamos, si queréis, esto lo voy a hablar, lo voy a tratar un poquito por encima, sobre el alta, la seguridad social, que yo creo que es lo primero que nos debemos plantear al constituir una sociedad y al pensar en la figura del socio, del administrador, y debemos también analizarlo a posteriori, ¿no? Debemos hacer un ejercicio de si estamos correctamente encuadrados, porque, bueno, cuando hay una inspección de trabajo, normalmente las empresas, al final siempre genera liquidaciones el tema de los administradores, si no estamos bien encuadrados, genera también dudas en función a qué régimen es el que tenemos que acudir para encuadrar la figura del socio. Como ustedes saben, en la seguridad social, pues hay tres opciones. Tenemos el régimen general, que es el habitual para los trabajadores. Existe el régimen general asimilado, que es igual que el general, pero sin las prestaciones de desempleo y fogasa. Y por último, existe la figura del régimen especial de los trabajadores autónomos, o bien por mutua aquellas actividades que sea una actividad profesional, como puede ser la abogacía, ingeniería, arquitecto, que tiene su propia mutua, que también es un sistema, como saben, alternativo. Estas son las tres opciones que tenemos y cómo podemos diferenciar en distintos encuadramientos, ¿no? ¿Cómo podemos saber dónde tenemos que estar encuadrados si soy un socio o administrado de una sociedad? Bueno, pues el concepto que maneja la seguridad social siempre es el de control efectivo. ¿Vale? ¿Cómo sabemos si tenemos control efectivo? Bueno, pues se tiene que cumplir alguno de esos tres ítems que aparecen ahí en la diapositiva. Tenemos la mitad del capital social, entonces no hay duda, aunque sea distribuido entre nuestros cónyuges o familiares. Tenemos un tercio del capital social de la sociedad o más, también se entiende que tenemos control efectivo. O bien tenemos un cuarto del capital, un 25%, y realizamos funciones de dirección o gerencia. ¿Vale? Lo vamos a ver más claro en este cuadro, ¿vale? Que es un cuadro, bueno, que nosotros lo tenemos en este formato, pero bueno, basta con entrar en Google y hay muchos cuadros parecidos, donde queda, creo que perfectamente encuadrado la figura del socio, el administrador, en función de dos cuestiones fundamentales. Si realiza funciones de dirección o gerencia y del porcentaje que tenga en el capital social de la sociedad. ¿Vale? Aquí, bueno, no me voy a parar mucho, cada uno puede hacer, si tiene alguna duda, el ejercicio de encuadrarse en cada una de esas casillas que están ahí reflejadas en ese cuadro. Quizá, bueno, merezca alguna matización el tema de cuando soy miembro de un órgano de administración, pero no realizo funciones de dirección o gerencia. En este caso, si tenemos menos del 33% del capital, podríamos estar en régimen general, que es el régimen común para los trabajadores. Como digo, bueno, aunque aparezca de esta forma en el cuadro, como dice la normativa, realmente es complicado, ¿no? Sería en este caso complicado demostrar ante la Tesorería General de la Seguridad Social que nosotros estamos en un órgano de administración, pero que realmente no realizamos funciones de dirección o gerencia, somos simples trabajadores y por eso estamos en régimen general. ¿Vale? Bueno, puede haber casos particulares que se pueda demostrar, pero siempre va a ser motivo seguramente de litigio con la social. La tesorería social siempre entiende que un administrador es activo en el cargo. Como digo, sería casos particulares, que una empresa exista un comité de dirección, de que haya alguna persona con poderes para realizar cualquier tipo de actividad relacionada con la dirección o gerencia en la empresa. Siempre puede conllevar que tengamos algún tipo de, como digo, de litigio con la tesorería general. En los demás casos, pues está claro, nos tenemos que ir a la condición del socio y al porcentaje del capital y ahí sabremos dónde tenemos que estar encuadrados. Tienen un régimen algo distinto las sociedades laborales, aparece ahí reflejado también el cuadro, igual que las cooperativas, ¿no? Cuando la cooperativa se dedica a la venta ambulante, vemos ahí que es opcional. Los socios pueden elegir si están en el reto, están en el régimen general y debe determinarse siempre en los estatutos. ¿Vale? Bueno, no he hecho antes nada preguntas. A ver si alguien tiene alguna duda o algún momento, o bien puede activarse el micrófono y que puede reflejarlo en el chat para que en la parte inferior de las pantallas. Lo vamos, si quieren ustedes, haciendo sobre la marcha. No hace falta que esperemos al final. Si alguien tiene alguna duda, pues me interrumpe y en la medida de nuestras posibilidades intentaremos responder. Bueno, pues volvemos a lo que estábamos comentando. Huelga decir que los socios capitalistas, aquellos que no son ni administradores ni trabajadores, sino simplemente han aportado capital en la sociedad, pues no tienen que darse de alta en la seguridad social, en ningún de los regímenes que se establecen. Bueno, operaciones vinculadas. Esto es un concepto, realmente un concepto tributario que aparece en la Ley del Impuesto de Sociedades, en el artículo 18, y un concepto clave para entender el tema de las relaciones entre los socios y la sociedad. ¿Qué es una operación vinculada? Bueno, por aquella que una sociedad
realiza con sus socios, con sus consejeros, con sus administradores, con partícipes, con familiares de estos. Siempre va a ser una operación vinculada siempre que la participación de esos socios sea superior al 25%. ¿Vale? Lógicamente, esa operación, digo, las operaciones que realice una sociedad con sus consejeros. ¿Y cuál es la clave del tema de las operaciones vinculadas? ¿Qué es lo que genera normalmente temas con agencia tributaria? Su valoración. ¿Vale? La ley te dice simplemente que deben valorarse este tipo de operaciones a su valor de mercado. Esto es algo que teóricamente es fácil de decir, pero que no es fácil luego de demostrar. Son un tipo de operaciones que casi todas las empresas tienen, pues casi todos los administradores cobran su nómina o tienen relaciones con la sociedad, de préstamo, de lo que sea, ¿no? De alquileres. Y siempre debe la empresa justificar y tener documentado que se aplica a valor de mercado. Hay varios métodos de justificar una valoración, no voy a entrar ahora ahí, pero sí que la empresa tiene que documentarlo. Además, cuando esas operaciones vinculadas superan un determinado volumen en el año, además debe informarse mediante una autoliquidación, una declaración que es el modelo 232, que además se hace ahora en este mes de noviembre, y ahí la empresa tiene que detallar las operaciones vinculadas que realiza. Es cierto que creo que el límite son 250.000 euros en el año, o bien 100.000 euros cuando se realiza un tipo exclusivo de operación. ¿Vale? Cuando hay 100.000 euros de volumen en una operación específica, también estamos obligados a presentar el modelo 232. Si bien, en todo caso, aunque no superemos estos límites, siempre debemos mantener una justificación documental en la empresa sobre este tipo de operaciones. ¿Qué pasa cuando el valor de mercado es distinto del valor convenido por las partes? ¿Vale? Algo bueno, que puede ocurrir perfectamente y que tenemos una comprobación, tenemos una inspección tributaria y ellos determinan que no estamos aplicando correctamente el valor de mercado. Bueno, pues lógicamente va a tener unas consecuencias fiscales tanto para el socio como para la sociedad. Bien reflejados ahí en ese cuadro. Luego mi compañera Conchi Bellerín, al final de mi intervención va a explicar un par de ejemplos que va a quedar seguramente esto bastante más claro. Pero bueno, lo voy a comentar si quieren así por encima, ¿no? Cuando la diferencia entre el valor de mercado y el valor convenido es, por ejemplo, a favor del socio, es decir, bueno, pues el socio tiene un local a su nombre que lo alquila a la sociedad y lo alquila por un valor superior al que podremos establecer, que es el valor de mercado. Lo alquila, pues no sé, alquila un local en 3.000 euros mensuales cuando el valor de mercado de la zona, porque es un local que está en un polígono, pues son 1.000 euros. Bueno, pues esos 2.000 euros, evidentemente, si tenemos una comprobación tributaria, pues va a tributar para el socio, nos lo van a imputar como dividendo en la parte que se corresponda con el porcentaje que tiene su participación en la sociedad y el resto nos lo van a imputar igualmente como rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Con lo cual va a tener unas consecuencias importantes para el socio en su renta. Ocurrir al revés, que el signo de la diferencia sea a favor de la sociedad. Es decir, el socio alquila, sigamos con el ejemplo, ¿no? Del local, pues alquila el local a la sociedad a un precio, digamos, simbólico. Digamos, el socio está dejando de percibir una retribución por ese alquiler, que las consecuencias va a ser un aumento en la participación de la adquisición del socio que tiene en la sociedad. Para la empresa va a ser una aportación de los fondos propios, y en la parte que conlleve un exceso sobre el porcentaje que tiene el socio en la sociedad tendrá igualmente que imputar un ingreso en la base imponible. Esto, como digo, lo he dicho un poquito por encima, un poquito rápido, después mi compañera lo va a desarrollar como ejemplo, que seguro para si a alguien le ha quedado alguna duda, lo va a entender perfectamente. Por otro lado, aparece en el artículo 20 del reglamento, ¿vale? Un apartado en el que dice que no se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior cuando se proceda a la restitución patrimonial entre las personas o entidades vinculadas, siempre que esto se haga antes de que se dicte la liquidación. Bueno, esto es algo que está ahí, que está en el reglamento, y bueno, es verdad que conlleva a que algunas empresas pues nos digan, bueno, pues nosotros lo vamos a hacer como estimemos oportuno. Si alguna vez tenemos una comprobación o una inspección, procedemos a hacer la restitución patrimonial. Bueno, esto no es tan fácil, claro. Cuando llega un procedimiento inspector, normalmente se va 4 años atrás, tendríamos que hacer una restitución patrimonial de los últimos 4 años. En fin, puede ser que ya las circunstancias económicas no sean las mismas. No es sencillo. Es cierto que este artículo está ahí, pero después no es su aplicación, no es sencilla, con lo cual lo que nosotros lógicamente aconsejamos, igual que
que cualquier asesor pues es intentar aplicar los valores de mercado en este tipo de operaciones e intentar justificarlas de una forma pues lo más eficaz posible, ¿no? Quiero hablar un pequeño inciso sobre las sociedades unipersonales, lo he querido incluir aquí en este índice, porque realmente sus obligaciones de un punto de vista mercantil vienen y reflejadas en el texto refundido de las sociedades de capital, y es algo que normalmente, como, bueno, son sociedades que hay un único socio, no se tiene que dar cuenta, digamos, al resto de socios, no hay consejo de administración, con lo cual se suele un poquito, bueno, pues despreciar las obligaciones que tienen los socios en su relación con la sociedad y a veces también pues, nos puede generar algún tipo de problema, ¿no? Con las administraciones. Las decisiones del socio único, según nos marca la ley, deben siempre consignarse en acta, pues deben ser depositadas en el registro mercantil. Y además los contratos celebrados entre el socio y la sociedad, pues siempre debemos de tener la precaución de que consten por escrito. Si puede ser, deben transcribirse a un libro o registro de la sociedad, que además habrá de ser también legalizado en el registro mercantil. Y debemos hacer referencia siempre expresa en la memoria, que como ustedes saben, se deposita, una parte más de las cuentas anuales y deben depositarse cada año en el registro mercantil. Como digo, el no cumplir estos requisitos, bueno, pues en ciertas circunstancias que puede pasar la sociedad, pues nos puede crear algún problema. Por ejemplo, cuando presentamos un concurso de acreedores. Si la sociedad unipersonal entra en concurso, bueno, pues podríamos tener dificultades para que el administrador concursal, por ejemplo, reconociera nuestro crédito. Si tenemos un crédito contra la masa, pues bueno, podríamos tener problemas si no cumplimos estos requisitos. No sería un crédito contra la masa. Además, pues no sé, podría, en caso de insolvencia o lo que sea, por nuestra responsabilidad, pues frente a terceros también podría verse mermada. Con lo cual, aunque sea una sociedad unipersonal, lo que quiero transmitir es que debemos intentar hacer las cosas conforme marca la normativa. Además, este tipo de sociedades están en el foco de la agencia tributaria, sobre todo a raíz del año pasado, la nota que sacó la agencia tributaria, porque bueno, ellos estiman que estas sociedades tienen riesgos importantes, sobre todo relacionadas en la interposición, cuando se interponen sociedades, cuando realmente se oculta una actividad de una persona física, de una actividad profesional, ¿no? Entonces ellos, bueno, pues argumentan en uno de los planes de inspección del año pasado, pues argumentan que ese tipo de sociedades, pues bueno, tienen un riesgo asociados, como digo, a esa interposición, porque puede haber una ilícita reducción de la carga fiscal, es decir, se va a tributar menos siempre en sociedades que en renta. Bueno, siempre no, siempre que haya unos beneficios, digamos, sustanciosos, ¿no? También se puede esconder una simulación de operaciones, puede haber operaciones que están valoradas incorrectamente. A veces también, como digo, se constituye una sociedad que realmente no tiene una actividad, falta el título que ampara el uso de los bienes de estas sociedades, sino que los bienes siguen estando a nombre del socio, que es quien realiza la actividad. Se utilizan además muchas veces este tipo de sociedades para deducir los gastos personales del socio. Con lo cual es importante que si tenemos una sociedad unipersonal, pues lógicamente lo dotemos de estructura, le dotemos de sentido, porque, como digo, es muy habitual que sean aprobadas o que sean inspeccionadas por la agencia tributaria. Como os digo, el año pasado, además, se incluyó expresamente en el plan de inspección este tipo de sociedades. ¿Vale? Por tanto, tenemos que intensificar los controles y intentar las cosas correctamente. Vale. Bueno, pues pasamos, voy a ver un poquito de agua, pasamos a la retribución por los servicios prestados. ¿Qué ocurre con la remuneración de los administradores? Y después trataremos la remuneración por el trabajo, para aquellos socios que son trabajadores, ¿no? Pues podríamos analizar la remuneración como administrador desde una triple vertiente. Esto es lo que se establece en la normativa. Desde un punto de vista del impuesto sobre sociedades, vienen establecidos en el artículo 18.2, que claramente establece que no se consideran operaciones vinculadas, ¿vale? Esto es importante. La retribución que tenga el administrador de la sociedad no es una operación vinculada, ¿vale? Será una operación vinculada si tiene otro tipo de relación o si percibe retribuciones por otras cuestiones, pero la retribución como administrador no es una operación vinculada y por tanto no tenemos la obligación de valorarla a precios de mercado, ¿vale? No hay un precio de mercado para este tipo de retribución. Además, el artículo 15 también considera que no es una liberalidad y por tanto es un gasto deducible, eso no dice el impuesto de sociedades. En el ámbito más mercantil, la ley de sociedades de capital nos dice que el cargo de administrador es gratuito, salvo mención expresa en los estatutos. Es un importe, su importe máximo debe ser aprobado en Junta General y además debe ser un importe razonable.
Es decir, no debemos valorarlo a precio de mercado, pero sí que nos dice la normativa mercantil que el importe es razonable. Es decir, debe guardar una relación o una proporción, digamos, con la situación económica y financiera de la sociedad, con el estado general de la sociedad, ¿no? La retribución de los consejeros, pues bueno, debe estar un poquito en la línea en lo que va, en la que navega la sociedad y no ser algo que quede desproporcionado, ¿no? Además, el artículo 249 también enumera la remuneración que puede existir por la función ejecutiva, la que se regula el contrato de alta dirección, también de los consejeros. Y en el ámbito del IRPF establece claramente que se consideran rendimientos del trabajo, sobre esto no hay ninguna duda. El artículo 101 nos habla de la retención, ¿vale? Que esto, bueno, pues también nos ha generado a nosotros algún tipo de comprobación o de liquidación tributaria. ¿Qué pasa con la retención de los administradores? Debe haber un tipo fijo del 35%. Evidentemente, claro, hay algunas empresas pues, que no están dispuestas a aplicar un tipo de protección tan alto porque evidentemente realmente se quiebra un poquito el concepto de justicia, ¿no? Si se puede hablar de justicia en el ámbito fiscal para pequeñas empresas, pequeños empresarios, para administradores, bueno, para aplicar un tipo de retención en una nómina normal, habitual, como el resto de trabajadores que pueda haber en nuestra organización, la verdad que es excesivo. Solo para aquellas empresas que facturan menos de 100.000 euros al año podrían aplicarse un tipo fijo del 19%, ¿vale? Pero bueno, con carácter general, la retención sería del 35%. Es cierto además que incluso se ha minorado en los últimos años, llegó a estar hasta en el 42%, que pues evidentemente es un hecho que hace que algunas empresas pues no cumplen con la normativa, ¿no? Porque la verdad que eso pues, produce un menoscabo, quiera que no, la tesorería, aunque luego la retención pues del socio, en lo que se refiere al socio, normalmente se regularizará cuando él realice su declaración de la renta, pero a priori la empresa tiene, entre comillas, que financiar a la agencia tributaria aplicando una retención seguramente mucho más alta que la que le corresponde. Esto es como tenemos en el ámbito normativo esta cuestión de la remuneración de los administradores, pero recientemente ha salido una sentencia del TEAC en el pasado mes de julio de este mismo año, 2020, que tiene unas consecuencias importantes desde un punto de vista fiscal, porque además, digamos, desentierra un problema que ya surgió hace unos años con la famosa sentencia Mao, que fue en el año 2008. Posteriormente hubo un cambio normativo en el impuesto de sociedades que palió bastante esta cuestión y esta sentencia del TEAC vuelve otra vez a remover, digamos, los cimientos de ese riesgo de que tenemos con la retribución de los administradores y pues vuelve a traer un poquito de cabeza a todos los economistas, bueno, pensando en cómo podemos solventar esta cuestión, ¿no? La resolución del TEAC, claramente la consecuencia que tiene es la siguiente, ¿no? Niega la deducibilidad en el impuesto de sociedades de la retribución pagada por una sociedad a sus administradores mercantiles cuando estos desarrollan además funciones o actividades de dirección o gerencia para la misma y los estatutos reflejan la gratuidad del cargo, ¿vale? Es decir, hasta ahora bueno, era una práctica muy habitual, que además son los estatutos tipos de muchas sociedades. El cargo de administrador es gratuito y luego el administrador realiza para la empresa pues las funciones de dirección o gerencia, ¿no? Con la figura bueno, de director, de gerente, director técnico, de director comercial. Cada empresa puede llamarlo de una manera, ¿no? Pero al final es una práctica habitual. Claro, esta sentencia o esta resolución del TEA lo que nos viene a decir es que las actividades de dirección o gerencia, digamos, se agrupan o se engloban en la actividad que tiene un administrador dentro de sus funciones. Con lo cual establece que también en los estatutos debe reflejar la retribución de este tipo de actividades. Y marca 3 requisitos que nosotros hemos extraído de esa resolución. Lo primero, como digo, es la reserva estatutaria, ¿vale? Los estatutos deben reflejar el sistema de retribución que tengan los administradores de la sociedad, que puede ser una retribución fija, puede ser variable, puede costar de dieta, puede ser por aportación a un sistema de ahorro, un sistema de previsión social. Es decir, las formas o el sistema de retribución puede ser variado, pero debe establecerse en los estatutos. Y no solo eso, sino que además debe prever también el sistema de remuneración de los administradores o consejeros que ejerzan funciones, como digo, ejecutivas, ¿vale? Con lo cual es importante que revisemos los estatutos de nuestra empresa, si estamos en este caso, y realicemos esa modificación estatutaria y digamos que los cargos son retribuidos tanto a la función ejecutiva o deliberativa como digo, en esa función ejecutiva también.
es importante ese cambio porque previsiblemente pues, bueno, pues puede ser un tema controvertido, ¿no? Con la agencia tributaria y se va a tener en los próximos meses, los próximos años, comprobaciones en este sentido. Además, se marcan en la resolución otros dos requisitos. Debe aprobarse el importe máximo de remuneración del conjunto de los administradores y su distribución en juntas, ¿vale? Cuando se aprueban las cuentas anuales, cuando se hace la junta general cada año, pues ahí debemos aprobar la retribución también del administrador. Entiendo que si no hay cambios, bueno, pues con que se apruebe un ejercicio, si se mantiene esa retribución, entiendo que no habría que hacer una aprobación todos los años, no habría que especificarlo en la junta de cada año, pero bueno, al menos el primer año debe hacerse y si se puede ese acta legalizarlo en el registro mercantil, pues mucho mejor para tener seguridad jurídica. Y además, cuando existe un consejero delegado, ejecutivo de una compañía, debe formalizarse también un contrato que debe ser aprobado por las 2/3 partes del Consejo de Administración. ¿Vale? Esto también, pues, en esa empresa que tenga un consejo, es importante que lo tengamos en cuenta. Lógicamente, el consejero delegado que va a realizar esas funciones debe abstenerse en la votación y el resto del consejo debe votarlo y debe aprobarlo con, como digo, una mayoría de 2/3 partes de sus miembros. ¿Vale? Con lo cual, esto es un poco el matiz que hace esta resolución del TEAC y que, como digo, puede tener consecuencias importantes en el futuro. Con lo cual, bueno, pues lo que nosotros estamos lógicamente aconsejando a nuestros clientes pues, cumplir estos requisitos básicamente, cambiar los estatutos en aquellas sociedades que no lo tengan adaptado y tener la opción de aprobarlo en Junta General. Y bueno, pues nos queda ese problema, entre comillas, de la retención del 35% que actualmente es la que marca la normativa y es la que bueno, tendríamos que aplicar si no queremos correr ningún tipo de riesgo fiscal. Bueno, pasamos a las remuneraciones del trabajo. Algo también que genera muchas dudas a nuestros clientes, como a nosotros muchas veces como despacho, porque se puede dar también mucha casuística en este caso, cuando hay un socio trabajador en la empresa, cobrado mediante nómina, cobrado mediante factura, yo realizo una actividad económica, no la realizo. ¿Qué normativa es la que nos marca, digamos, cómo podemos canalizar este tipo de remuneraciones? Pues desde un punto de vista del socio va a ser el IRPF. ¿Vale? Dentro del IRPF, pues podemos cuadrarnos nuestra actividad como rendimiento del trabajo. Lógicamente, como ustedes saben, lleva una restricción variable según la escala que marca el IRPF, como el resto de trabajadores. O bien podemos canalizar nuestra actividad como un rendimiento, nuestra percepción, mejor dicho, nuestra remuneración, como rendimiento de actividad económica, que lleva una retención fija del 15%, se puede aplicar el 7% en el primer ejercicio de actividad y los dos siguientes, y además va a tener la obligación, si es que realizamos una actividad económica, de mantener los libros de registro que marca el reglamento del IRPF, el registro de facturas emitidas, facturas recibidas, de inversión, de suplido. Por lo tanto, la tributación en el IRPF en la renta es igual, pero los aspectos formales que tiene los rendimientos del trabajo con respecto al rendimiento de actividad económica, pues son diferentes y por tanto son importantes que lo conozcamos. ¿Qué marca si estamos realizando una actividad económica? Viene establecido en el artículo 127. El artículo 27 del IRPF. El artículo 27 del IRPF nos dice que se tiene que cumplir, digamos, una triple ecuación para que nuestro rendimiento se considere de actividad económica. Lo primero, como aparece en el gráfico, alta en el RETA, que tengamos en alta de estar en el régimen de autónomo, bien sea por nuestra actividad o directamente por nuestra participación en la sociedad o por las funciones que realicemos en la misma, que se cumpla también la cualidad de socio en la sociedad y que realizamos una actividad que esté incluida en la sección segunda de las tarifas del impuesto sobre actividades económicas. ¿Vale? Si se cumple esta triple ecuación, nuestra actividad en la sociedad tiene que catalogarse como actividad económica y debemos, digamos, facturar a la sociedad y darnos de alta en Hacienda y mantener los libros de registro que he comentado anteriormente. Hay varias consultas al respecto, sobre todo de la Dirección General de Tributos, que especifica que la actividad profesional que nosotros, como socios, realizamos para la sociedad debe coincidir con la que la sociedad realiza a su vez para sus clientes. Y en este caso es cuando se considera
sí o sí actividad económica. Pensemos, por ejemplo, no sé, en un despacho de abogados, por ejemplo, ¿no? Con una actividad claramente profesional, donde los socios son 2 abogados, bueno, o 3 abogados, lo que fuera. Claro, esos socios realizan una prestación de servicio a la sociedad que es en servicio jurídico, porque además, pues lógicamente prestan asesoramiento personalmente también a los clientes, presentan declaraciones, ellos asisten a juicios, ellos firman informes, con lo cual ellos prestan un servicio jurídico a la sociedad y lógicamente luego la sociedad a su vez presta un servicio jurídico a los clientes, porque es a lo que se dedica. Por tanto, en este caso estamos clarísimamente en una actividad profesional. Estamos en una actividad profesional y el socio debe estar dado de alta como actividad profesional. No podríamos cobrar de esa empresa simplemente con una relación laboral como con una nómina, ¿no? Porque se cumple esa triple ecuación que hemos comentado. Por tanto, desde el IRPF nos va a dar esa doble perspectiva y nos va a decir si realizamos un rendimiento del trabajo, realizamos una actividad económica y nos dice cómo tenemos que canalizar un poquito nuestra remuneración como trabajador, pero nos surge muy a menudo la duda del IVA. Claro, ¿qué pasa con el IVA? ¿Qué pasa con el IVA? En el IVA no viene determinado cuándo se realiza una actividad económica o cuándo dentro del trabajo, cuándo debemos aplicar IVA, sino que nos tenemos que ir a si cumplimos con la condición de empresario profesional a efectos del IVA. ¿Vale? Esto es una cuestión que a veces es también compleja. Ahí tenemos que poner en una balanza los factores de producción, podríamos así llamarlos, y ver hacia dónde se deslizan los pesos que ponemos en esa balanza. Por un lado estaría el socio, por otro lado la sociedad, y tendríamos que poner en la balanza cuál es el peso del factor humano, quién asume el riesgo económico de la actividad, quién posee, por ejemplo, la titularidad de los medios de producción. Realmente tenemos una estructura organizativa en la sociedad. La responsabilidad frente a terceros es de la empresa o es de los socios. Bueno, pues vemos hacia dónde se desliza un poco la balanza y si se desliza para el socio estaría realizando una actividad económica sujeta a IVA, es decir, debe facturar a su sociedad con IVA. Si esa balanza, digamos, se desliza un poco del lado de la sociedad, estaríamos hablando de una relación que no estaría sujeta a IVA. Lo mismo, ¿no? Volvemos en el ejemplo que hemos comentado antes del despacho de abogados. Bueno, si al final 2, 3 abogados se unen para constituir una sociedad, sería una sociedad en este caso profesional, una sociedad limitada profesional, pero es la propia sociedad la que tiene la titularidad del despacho donde se presta el servicio. La sociedad además tiene una estructura organizativa porque tiene más empleados, porque tiene un departamento contable, o porque tiene un departamento administrativo, o porque tiene más abogados contratados. La responsabilidad frente a terceros es también de la sociedad, porque es la propia sociedad la que ha pedido un préstamo. El riesgo económico, ¿no? Pertenece a la sociedad. Bueno, pues en este caso está claro, aunque el socio realice una actividad económica para la sociedad, como hemos visto anteriormente, no estaría sujeta a IVA. ¿Vale? Son términos que a veces se confunden y que da lugar muchas veces a confusión, ¿no? Tenemos que irnos a la ley del IVA, los artículos que aparecen ahí reflejados en la presentación, para determinar si la actividad está o no sujeta a IVA. Bueno, continuamos. Bueno, aquí aparece un poquito más completo el cuadro desde el punto de vista del socio. Y por otro lado, el punto de vista de la sociedad, claro, ¿qué pasa con la sociedad, con estas remuneraciones? No hay duda de que es un gasto lógicamente deducible. Si tenemos que aplicar un IVA para facturar nuestra propia sociedad, está claro que es un IVA deducible porque está relacionado con la actividad y con los ingresos que tiene la sociedad. Pero aquí sí que estamos hablando de una operación vinculada que lógicamente tenemos que igualmente aplicarla a valor de mercado. A valor de mercado. Cuando es una relación laboral, cuando yo cobro una nómina de mi empresa, lógicamente nos va a ser relativamente sencillo justificar el valor de mercado de nuestra retribución porque nos bastaría con irnos seguramente al convenio colectivo que tenga esa empresa y ahí podríamos encuadrarnos y ver más o menos cuál sería nuestro valor de mercado y podríamos ajustar nuestra retribución a ese valor de mercado. Cuando hablamos de una actividad económica, cuando nosotros facturamos a la sociedad, lógicamente es más complicado realizar esa justificación de que estamos aplicando un valor de mercado. Para esto establece en la ley del impuesto de sociedades, en su artículo 18.6, cuando se trata de servicios profesionales, una forma de valoración a la agencia tributaria. Bueno, esto es un criterio que ellos tienen que básicamente dice
que la cuantía de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios profesionales por la prestación de servicios a la entidad no puede ser inferior al 75% del resultado previo de la sociedad, dado previo a la deducción de las retribuciones correspondientes a la totalidad de los socios profesionales por la prestación de sus servicios. Es decir, yo tengo una sociedad limitada que realiza una actividad profesional, de ese balance de esa sociedad a final de año, de esa cuenta de pérdida y ganancia, quitamos la retribución de los socios, quitamos ese gasto, nos da un resultado, pues el 75% de ese resultado previo debe ser facturado por los socios a la sociedad. Este es el criterio que tiene la agencia tributaria para la prestación de servicios profesionales. Lógicamente nosotros podemos justificar otro porque evidentemente, bueno, hay mucha casuística en este caso igualmente, la sociedad puede también prestar otros servicios, puede haber más empleados, en fin, aquí podríamos, es un ámbito claramente litigioso con Hacienda, pero debemos intentar acercarnos a este 75% que marca la agencia tributaria. Además, también te marca como requisito que la retribución de los socios no puede ser inferior a 1,5 veces el salario medio de los asalariados de la entidad, que cumplan funciones análogas, ¿vale? Es otro criterio en el que nos debemos mover para valorar nuestra retribución como socio. Al final, no deja de ser, digamos, si me permiten llamarlo, una descapitalización. Nos obliga un poco a descapitar de la sociedad, a que los socios se lleven, entre comillas, ¿no?, el beneficio de esa sociedad y se tribute por renta. Se tribute por renta en lugar de por sociedades, aunque vaya, digamos, menoscabo de lo que es la tesorería de la sociedad. Bueno, luego nos puede, los socios volver a aportarlo otra vez a la sociedad, pero bueno, es algo que no tiene mucho sentido que se realice esa operación, y esto prácticamente lo que nos obliga es a descapitalizar un poco, bajo mi punto de vista, la sociedad, ¿no? Pero bueno, está así marcado, y las cifras que cobran los administradores en una sociedad profesional, que no tiene por qué ser denominada SLP, sino cualquier tipo de sociedad que realice una actividad profesional, está encuadrado en esta norma. Si nos alejamos mucho de ese 75%, con seguridad podemos tener una comprobación tributaria, con lo cual siempre tengamos precaución en este sentido y tengamos esto controlado, ¿no? Tengamos cierto equilibrio entre lo que factura el socio, el beneficio que tributa el socio, el beneficio que tributa en renta, en sociedades, perdón, la sociedad. Tiene que haber siempre cierto equilibrio e intentar cumplir, aunque sea de forma aproximada, con esta norma, o al menos tengamos la justificación suficiente en el caso de inspección tributaria. Pero es algo que ha dado lugar a muchos litigios con la agencia tributaria y muchísimas también resoluciones de la DGT y mucha jurisprudencia. Es un tema que está dando bastante que hablar desde hace ya algunos años. Esto no es tampoco una novedad. Bueno, brevemente, formas alternativas de retribución que tenemos con los socios, ¿vale? Distinta de la que hemos hablado, de la nómina, de la factura. Si no, esto sería una forma alternativa que también en algunos casos nos pueden servir y nos pueden ayudar a retribuir a los socios sin que se nos dispare la tributación. El primero son qué pasa con los gastos de los socios. Muchas empresas vemos que gastos personales del socio lo incluyen en la sociedad, y porque, bueno, lo paga la sociedad y ellos lo incluyen dentro de su impuesto y dentro de su volumen de gastos. Esta práctica, bueno, la primera pregunta es, ¿este tipo de gastos son deducibles para la sociedad? Evidentemente, ¿se cumplen los requisitos para que sea deducible? Bueno, existe la inscripción contable de ese gasto, imputación temporal con forma de devengo, se puede cumplir perfectamente, justificación documental, lógicamente si mantenemos la factura o el justificante, pues se podría incluir en la contabilidad, pero lógicamente no se da esa correlación entre ingresos y gastos. Claramente un gasto personal del socio, salvo raras excepciones, no está relacionado con la actividad de la sociedad, no hay una correlación de ingresos y gastos. Por tanto, este tipo de gastos siempre van a ser motivo de hacer un ajuste extracontable positivo, ¿vale? Siempre en caso de comprobación tributaria, este tipo de gastos van a ser excluidos de la base imponible del impuesto. Con lo cual vamos a tener tenemos ahí una contingencia fiscal si estamos aplicando
estamos incurriendo en esta práctica de contabilizar gastos personales del socio. Eso desde el punto de vista de la sociedad. Claro, ¿qué ocurriría desde el punto de vista del socio? Pues claramente nos lo marca el artículo 42.1 del IRPF, constituye una renta en especie. ¿Vale? Este tipo de gastos constituye una renta en especie para el socio. Ese apartado enuncia que constituye renta en especie la utilización, consumo u obtención para fines particulares de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por un precio inferior al normal de mercado, aun cuando no suponga un gasto real para quien las conceda. Es decir, si estamos realizando esta práctica y tenemos una relación laboral con la empresa, van a ser considerados por la agencia tributaria retribuciones en especie. Si no tenemos una relación laboral con nuestra sociedad, el de la que somos socios, la agencia tributaria lo va a considerar como un rendimiento de capital mobiliario, con lo cual nos va a imputar en la renta como si fuera asemejado a un dividendo, ¿vale? Con lo cual, bueno, para nosotros, lógicamente, siempre desaconsejamos esta práctica y aconsejamos que se diferencie claramente el patrimonio empresarial con el patrimonio personal, con la sociedad, y que si de alguna manera existen esas relaciones del socio con la sociedad, deben de regularse de alguna manera que no sea que la sociedad incluya dentro de su contabilidad, de su balance o de sus impuestos, gastos personales del socio. ¿Qué pasa con los vehículos? Bueno, podría ser una forma de retribución también. La sociedad es propietaria de un vehículo o tiene un vehículo en renting y se lo cede al administrador de la sociedad. Bueno, pues esa cesión podremos cuantificarla y si tenemos una relación laboral con la empresa, pues estaríamos hablando de una retribución en especie. Igualmente debe incluirse en la nómina y hay una norma que marca el reglamento del IRPF en el que se valora ese uso. En concreto, el 20% anual del coste de adquisición, incluidos los gastos y tributos de la operación, cuando el vehículo es propiedad de la empresa. Cuando no es propiedad de la empresa, pues se computa el 20% del valor anual que tenga el vehículo en el mercado. Con lo cual, bueno, pues es una práctica que puede ser interesante en algunos casos. Además, esa retribución en especie, lógicamente, es deducible para la empresa y, bueno, pues es lícito que podamos instrumentar el uso del vehículo de esta forma. Lógicamente, si es la empresa la que entrega el vehículo, se va a considerar una reducción en especie el coste de adquisición del vehículo que tenga para el socio, lógicamente, ¿no? Pero bueno, lo más normal yo creo que es la cesión de uso, que un vehículo a nombre de la sociedad sea utilizado para uso privado del socio. Además, esta fórmula nos implica también la posibilidad de la deducción del 50% del IVA en todos esos gastos relacionados con el vehículo. Seguramente ya conozcan que, bueno, existe una presunción en el 50% de la afectación de los vehículos a la sociedad, cuando realmente no queda claro el peso que tiene el uso privado del vehículo con el uso afecto a una actividad económica o empresarial. Hacienda presupone ese 50%, excepto que, lógicamente, hablemos de una empresa de transporte, de una autoescuela, que nosotros podemos claramente documentar y justificar una afectación del 100%. Pero bueno, en caso de sociedades normales, también puede existir el caso de empresas que claramente no necesiten una movilidad, que claramente se realiza el trabajo en un sitio y no se puede justificar de ninguna forma el uso de un vehículo. Bueno, en este caso tampoco llegaríamos a ese 50% de afectación y no lo denegaría seguramente la agencia tributaria, pero en condiciones más, digamos, habituales, ese 50% del IVA y todos los gastos relacionados con el vehículo podríamos deducirnos nuestras liquidaciones trimestrales y además esa retribución en especie de ese 20% del coste de adquisición del vehículo vía nómina del trabajador, pues también sería un gasto para la empresa, con lo cual sería pues, también desde un punto de vista fiscal interesante esta forma de retribuir a los socios. Bueno, algo parecido ocurriría con la vivienda, ¿no? ¿Qué ocurre cuando pues, tenemos una vivienda y la cedemos a los socios o administradores? Puede ser también una forma de retribución. Cuando no hay una relación laboral, pues se produciría un rendimiento capital mobiliario, esa cesión de uso de esa vivienda, pues habría que aplicar un valor de mercado, bueno, nos iríamos a los arrendamientos que hay por la zona, ese sería el valor de mercado, y pues esa operación constituiría un rendimiento de capital mobiliario para el socio que está utilizando esa vivienda que es propiedad de la empresa, ¿vale? La valoración sería, como digo, el valor del alquiler, que tendría un arrendamiento de similares características en la zona. Si lógicamente hay una entrega, bueno, pues no es habitual, ¿no? Pero si hay una entrega de la vivienda
al socio, pues la sociedad tendrá que integrar en el impuesto de sociedades ese beneficio que tenga con la entrega de esa vivienda y el socio pues tendrá que liquidar el impuesto de ITP, ¿no? Como si fuera, lógicamente, una venta normal, con la precaución de que hay que aplicar siempre el valor de mercado, ¿no? En este tipo de operaciones. Si tenemos una... Aquí creo que tenemos una pregunta. Nos dicen, si el socio en la SLP dado de alta en el RETA cobra vía factura y no vía nómina, ¿cómo se considera esta entrega del vehículo de la sociedad, del vehículo de la sociedad al socio? Claro, si es una actividad económica, no hay una relación laboral, en este caso tendría que considerarse como un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Sería como un dividendo, ¿vale? Para el socio, porque no se podría aplicar la regla del artículo 43.1 del IRPF, que habla de la restitución en especie. En este caso, pues sería un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Y tendría que tributar de esta forma el socio en su renta y la sociedad sube a aplicarle la retención a cuenta del 19%, ¿vale? Sobre ese valor del vehículo. Bueno, seguimos con el tema de la entrega de vivienda. Decimos cuando el socio tiene una relación laboral con la sociedad, lo mismo, cedemos el uso de una vivienda, pues habrá que considerar una reducción en especie, cuya valoración viene marcada en la ley del IRPF, sería el 5% o el 10% del valor catastral de la vivienda en función de si ha sido o no revisada en los últimos años. Es decir, pues bueno, debe incluirse en la nómina ese uso de la vivienda como reducción en especie, que va a ser lógicamente deducible para la empresa y que debe conllevar también la retención a cuenta. La retención en especie, como seguramente ustedes saben, lleva igualmente una retención, al igual que el resto de conceptos en la nómina, que, bueno, que debe ingresarse a través del modelo 111, ¿no? También en Hacienda. Dependiendo del tipo de empresa, bueno, pues podríamos valorar realizar un contrato de arrendamiento, lógicamente, entre el socio y la sociedad, ¿no? También. Normalmente, cuando puede ser, entiendo yo, beneficioso realizar un contrato de arrendamiento, cuando la sociedad realiza una actividad de arrendamiento de inmuebles, porque hay más inmuebles, o tenemos una persona contratada para esta actividad. En este caso, ¿por qué puede ser beneficioso? Bueno, pues porque todos los gastos que están relacionados con la vivienda, de IBI, de comunidad, de seguro, lo que sea, pues van a ser deducibles en la sociedad si realizamos esa actividad, ¿no? Si el tema del arrendamiento puede ser considerado actividad económica, como digo, porque tengamos más arrendamiento, tengamos un departamento dentro de la sociedad, o al menos tengamos una persona que pueda estar empleada en esta actividad, pues estos gastos serían plenamente deducibles y en ese caso sí que podríamos valorar el formalizar un contrato de arrendamiento. Ya sería cuestión de hacer números, ver el valor catastral de la vivienda y bueno, un poquito valorar desde un punto de vista fiscal cuál sería la fórmula más atractiva, ¿no? Pero es algo que nos podríamos plantear si estamos utilizando una vivienda que es propiedad de una sociedad. Bueno, una forma que también es habitual en las empresas es constituir préstamos a favor de los socios y que haya disposiciones de efectivo en un momento dado de la sociedad al socio, a veces también en sentido contrario, pero aquí hablamos ahora de la retribución de los socios, es decir, en aquellas ocasiones en que la sociedad presta dinero o hay una retirada de efectivo del socio a la sociedad. Bueno, en este caso deberíamos, perdón, veo otra pregunta aquí en el chat. En el caso de viviendas, si es propiedad del socio y están alquiladas a la empresa, ¿son deducibles para alguno de los dos los gastos del inmueble? Bueno, en principio, claro, en el caso del socio, lógicamente los ingresos por arrendamiento deben incluirse en la declaración de la renta y son deducibles también en función de la normativa del IRPF los gastos que están asociados a su inmueble si es el socio el que lo está, digamos, satisfaciendo. Perfectamente deducible el IVA y la amortización, el seguro, la comunidad, todos esos gastos relacionados con la vivienda que el socio está alquilando, lógicamente son deducibles como si se hiciera a un tercero. Exactamente igual, teniendo en cuenta siempre que, bueno, que se cumplan los valores de mercado, ¿no? Pero serían deducibles en esa actividad dentro del rendimiento de capital inmobiliario que debería declarar el socio, puede deducirse perfectamente también estos gastos. Volviendo al tema de los préstamos que estamos comentando. Es habitual, como digo, que los socios detraigan efectivo de la sociedad por alguna cuestión. Siempre tenemos que
estudiar si es una retirada de efectivo puntual y que posteriormente va a haber devoluciones en esa, entre comillas, cuenta con el socio. He puesto ahí el tema de la 551, que normalmente es donde se contabiliza este tipo de operaciones. Lógicamente, si es algo puntual y hay evoluciones, bueno, pues sería conveniente que esa cuenta siempre quedara saldada, si puede ser a final de año, o al menos en un periodo de corto plazo, para evitar precisamente que la agencia tributaria pueda entender que existe un dividendo encubierto. Si esa cuenta no tiene devoluciones por parte del socio a la sociedad y se queda un largo periodo de tiempo, digamos, en signo acreedor para el socio, Hacienda puede considerarlo como dividendo y podemos tener contingencias fiscales. Con lo cual, si la retirada de efectivo prevemos que la vamos a devolver en un largo plazo, pues estamos, el socio en este momento pues tiene dificultades y no va a poder cumplir con una devolución relativamente rápida de ese efectivo que previamente ha sacado de la sociedad. Aconsejamos siempre constituir un contrato de préstamo. Es un contrato de préstamo que debe aprobarse, en el caso de sociedades limitadas, deben aprobarse en Junta General, formalizarse por escrito mediante un contrato y no debemos perder de vista que igualmente se trata de una operación vinculada y por tanto debe valorarse a precios de mercado. ¿Cómo se valora a precio de mercado un préstamo? Lógicamente aplicando un tipo de interés, mínimo, pues yo aplicaría el tipo de interés legal del dinero, aunque bueno, podría hacerse un estudio de préstamos similares que ofrecen las entidades bancarias bueno, y aplicar una media, en fin, intentar justificar, pero siempre yo entiendo que debe haber un interés obligatorio, ¿vale? Bueno, a veces también he puesto ahí el tema de la condonación, a veces pues al final este préstamo acaba en una condonación por parte de la empresa al socio, porque bueno, al final los socios, lo que sea, o los directivos de la empresa se dan cuenta de que nunca va a poder devolver el socio esa cantidad que previamente ha sido prestada, al final se establece una condonación. Hablamos entonces de un dividendo igualmente, ¿vale? Cuidado porque el socio debe tributar, si se realiza esta práctica, debe tributar como dividendo. Ahí he puesto un pequeño cuadro, tres opciones que normalmente nos encontramos cuando se formaliza un préstamo. ¿Qué pasa si la empresa tiene un préstamo con interés? Es decir, el socio abona un interés para la empresa. Para el socio ese tipo de interés no va a ser deducible en ningún caso en la renta y la sociedad deberá ingresar ese interés en su base imponible en el impuesto de sociedad. Es un ingreso financiero, como no podía ser de otra forma para la empresa, ¿no? ¿Qué pasa cuando se pasa un préstamo y no hay intereses, pero hay retribución en especie? Es decir, claro, puede darse el caso de que yo recibo un préstamo de la empresa, yo tengo además mi nómina con la empresa y ese tipo de interés va incluido en mi nómina como retribución en especie. Es una práctica que puede hacerse perfectamente. Para el socio, lógicamente, incrementa su retribución, debe incluirse la renta como un rendimiento del trabajo más, y la sociedad debe incluir la retención en el modelo 111. Debe hacer una retención a cuenta, al igual que el resto de percepciones salariales que tenga esa persona en su nómina. ¿Qué consecuencias tendría si hacemos un préstamo sin intereses? ¿Qué pasaría con esos intereses que no estamos aplicando, que el socio no está pagando? Bueno, pues en caso de comprobación tributaria, está claro, el ingreso, vamos, ese interés va a condicionar un ingreso como dividendo en el IRPF del socio. Y además la sociedad va a estar obligada a ingresar el ingreso a cuenta a través del modelo 123, en este caso, del 19%. ¿Vale? Con lo cual, nosotros, pues lógicamente, aconsejamos siempre pues, marcar un tipo de interés cuando se hace una operación de préstamo o incluso cuando hay operaciones de devoluciones con el socio, también sería conveniente, aunque no sea un préstamo, digamos, a largo plazo, pero no coincide la retirada de efectivo del socio con su posterior devolución, pues bueno, pues no estaría de más para hacerlo correctamente, digamos, estructurar una cuenta corriente con el socio, como funcionaría una cuenta de crédito con cualquier banco y a ir liquidando los intereses con la retención, aunque sea al menos a final de año, ¿no? Si al final esa cuenta no queda saldada, pues esta sería, digamos, la opción más prudente para minimizar absolutamente el riesgo fiscal que pudiera tener esa operación. Bueno, huelga decir que este tipo de préstamo no podría destinarse a adquirir acciones o participaciones de la propia sociedad ni otra sociedad del grupo. Lo explicita así la ley de sociedad de capital en su artículo 143. El préstamo no puede estar destinado para que el propio socio adquiera más participaciones de la sociedad, ¿no? Lógicamente.
Bueno, retribución del capital, ya con esto acabo. Me voy a quedar solo en el reparto de dividendos. Ahí aparece en el índice la retribución por reducciones de capital o ampliaciones de capital liberada, pero bueno, son operaciones un poco más, digamos, específicas que exceden un poquito de esta presentación. Yo me voy a quedar con el reparto de dividendos, que es lo más habitual y es lo que normalmente los clientes nos preguntan. ¿Qué pasa con el reparto de dividendos? ¿Es preferible cobrar mediante dividendos, cobrar mediante nómina de mi empresa? Bueno, pues es una pregunta, como digo, recurrente, ¿no? Siempre nos queda o le queda a nuestros clientes esa duda y es bueno que se planteen y hagan un ejercicio de comparar fiscalmente una opción o otra opción, ¿no? Reparto de dividendos, como hemos comentado anteriormente, para los socios va a ser siempre un rendimiento de capital mobiliario, ¿vale? Que tributa en la escala del ahorro, va del 19, a un tipo fijo, 19, 21 y 23% en esa escala. Por otro lado, para la empresa va a ser una retribución de los fondos propios, no va a constituir ningún gasto deducible, ¿no? para la sociedad. Con lo cual, desde un punto de vista del socio, podríamos llegar a pensar, y con razón, que cuando la retribución, digamos, es sustanciosa, puede ser más beneficioso tributar por la escala del ahorro. Como vemos ahí, pues ya superando los 15.000 euros nos vamos a un tipo efectivo en la escala general mediante nómina de un 24%. Si nos vamos a la escala del ahorro, el tipo impositivo va a ser inferior. Con lo cual, desde un punto de vista del socio, cuando se supera cierto límite de las retribuciones, en la escala general normalmente puede ser más favorable. Claro, pero ¿qué pasa con, digamos, el tipo efectivo conjunto? Si sumamos el tipo efectivo del socio y de la sociedad, nos vamos a ir siempre a un tipo efectivo superior. Superior. Es decir, la sociedad ya tributa el 25% por esos beneficios, posteriormente, una vez tributado ese 25%, lo distribuye a los socios, que a su vez tributan en la escala del ahorro en el IRPF, con lo cual, si tenemos en cuenta el tipo efectivo conjunto, tanto en la empresa como en la sociedad, evidentemente sale la balanza desequilibrada y es siempre preferible tributar en la escala general mediante nómina, siempre que pueda evitarse el reparto de dividendos y ser más atractivo fiscalmente. Bueno, hablaríamos de unas retribuciones quizás superiores a los 200.000 euros o algo así. A partir de ahí sí que sería más atractivo fiscalmente tributar mediante dividendo, pero bueno, no es lo habitual. Por eso digo que lógicamente siempre con el efecto conjunto socio-sociedad va a ser más recomendable tributar en la escala general. Claro, ¿qué pasa? No siempre es posible. Cuando tenemos una sociedad que hay distintos socios, lógicamente tenemos una reserva, estamos obligados en cierta medida para no incurrir en lo que nos marca el artículo 348 de la Ley de Sociedades Capital. Sí, sabemos que existe un derecho de separación del socio en el caso de falta de distribución de dividendos. Es decir, claro, cuando si soy socio único o somos socios al 50% y luego trabajamos en la empresa, no hay problema. Claro, cuando ya existen socios capitalistas, lógicamente van a esperar un beneficio y estamos obligados ciertamente de alguna forma a repartir dividendos. Siempre que se cumpla con los límites que establece el artículo 273, que los he puesto ahí en el cuadro. Debemos repartir dividendos. Los límites son, bueno, las obligaciones fijadas en los estatutos, si es que pone algo al respecto. Sabemos que siempre debemos dotar una reserva legal, que es el 10% del beneficio, hasta que se alcance el 20% del capital social, ¿vale? Con lo cual parte del beneficio siempre debe ir destinada a la reserva legal. El patrimonio neto debe ser igual o mayor que el capital social, ¿vale? Esto es otra obligación para poder repartir dividendos. Y las reservas disponibles siempre deben ser igual o mayor que los gastos de I+D los que incurra la empresa, ¿vale? Con lo cual, estos van a ser los límites que marquen los dividendos y no podremos, digamos, incumplir ninguno de ellos. Bueno, pues por mi parte, finaliza mi presentación. Ya, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, pues estaremos atentos. No, hay varios compañeros que han preguntado si la presentación la vamos a poner, la vamos a subir en algún sitio, va a estar a disposición de los asistentes. Por supuesto que sí, nosotros la vamos a acceder aquí a la FOE y cualquiera puede acceder a ella. Como digo, mi presentación casi ya una hora, me pasa un poquito del tiempo. Ha finalizado, le doy la palabra a mi compañera, Conchi Bellerín, que va a explicar un par de ejemplos de lo que va a ilustrar con ejemplos lo que yo he comentado anteriormente, las operaciones que seguramente sean las más habituales entre socio y sociedad, como son
los préstamos. Ya veo por ahí que alguien me dice que es muy buena presentación. Muchas gracias a Juan Carlos. Sin más, le paso la palabra a mi compañero. Muchas gracias a todos vosotros por vuestra asistencia. De todas formas, al final vienen nuestros datos. Nosotros trabajamos en despacho, en Gaudia Consulting. Si alguien quiere profundizar en algo más, cualquier duda que haya quedado, sin problema, a través de nuestro correo electrónico, en las redes sociales, sin duda puede contactar con nosotros, que estaremos encantados de atenderlo. Paso la palabra a mi compañera. Muchas gracias a todos. Buenos días, como ya ha dicho mi compañero, soy Conchi Bellerín, compañera del despacho de Gaudia Consulting. Y bueno, después de la magnífica exposición de mi compañero, no me queda mucho más que añadir. Ya lo ha explicado todo perfectamente bien, pero quizás haya algunos aspectos prácticos, sobre todo de los préstamos socio-sociedad, que pueden traer algún dolor de cabeza cuando Hacienda nos revisa la contabilidad. Hacienda lo que más le preocupa es que las relaciones entre el socio y la sociedad estén valoradas a precio de mercado, para que no entren en ventaja competitiva con respecto a otras empresas. Se da muchos casos en los que el socio presta el dinero a la sociedad sin interés o a un interés mucho más bajo que la sociedad tendría que adquirir si fuera a una entidad financiera, o viceversa, que al socio le hace falta dinero y en vez de acudir a una entidad financiera, acude a su empresa que se lo financia gratis. Entonces, tenemos que tener cuidado con ese tipo de prácticas porque si Hacienda no revisa, nos va a hacer tributar a ambas partes. Entonces, vamos a ver un par de ejemplos, pero que se pueden extrapolar a otras situaciones que no sean exactamente préstamos entre el socio y la sociedad. El tema de los alquileres, como bien ha comentado mi compañero, que se valore a distinto precio que el valor de mercado, tanto si es positivo como si es negativo, al alquiler del vehículo que se le ponga una retribución, cualquier tipo de operación en el que intervenga el socio con su sociedad tiene que estar valorado a precio de mercado, si no queremos tener después algún problema o algún incremento en nuestra tributación. Entonces, vamos a poner primero un caso del préstamo del socio a la sociedad. Entonces, en este caso, vemos que el señor Pérez, que es el titular del 60% de una participación de la sociedad líder, presta a su sociedad 100.000 euros. Como suele ser una vez de práctica habitual, no se pactan intereses por esta operación. A la sociedad le hace falta el dinero, el socio se lo presta y ya se lo devolverá cuando vaya pudiendo. En este tipo de operaciones tenemos que tener en cuenta que se hacen dos tipos de ajustes, uno primario y uno secundario. El primario consiste en valorar lo que es la operación en sí y el ajuste secundario es ir al trasfondo de la operación y cómo tenemos que reflejar ese tipo de ajuste en nuestra contabilidad y en nuestra fiscalidad. En este caso, aunque se dice que no se abonan intereses, realmente Hacienda no contempla las operaciones gratuitas entre el socio y la sociedad o entre partes independientes. Se entiende siempre que estamos ante una economía de mercado, que todo el mundo intenta, pues, evidentemente, ganar dinero y que toda operación tiene que tener su contraprestación. En este caso, por ejemplo, que el señor Pérez le presta a su sociedad los 100.000 euros, él dice que no le va a cobrar nada de intereses. Sin embargo, Hacienda dice que eso no puede ser así, que tiene que cobrarle como mínimo el interés legal del dinero, o bien, si fuera superior, el interés del mercado. Por lo cual, lo normal en estos casos es irnos al interés legal del dinero, que además se publica todos los años en la ley de presupuesto, y nos diría en este caso, por ejemplo, que el 3% de los 100.000 euros que el señor Pérez le ha prestado a su sociedad son 3.000 euros. En este caso, nos diría Hacienda, usted le ha prestado 100.000 euros y aunque no le haya cobrado intereses, a mí me tiene usted que pagar intereses por 3.000 euros. Van a tributar como rendimientos de capital mobiliario. Si hubiésemos hecho esta operación entre partes independientes, le habríamos cobrado a nuestro prestatario, le habríamos cobrado la cantidad correspondiente al interés legal del dinero. Con lo cual Hacienda dice que, aunque sea de nuestra sociedad, tenemos que tributar por los intereses que hubiésemos cobrado si hubiésemos realizado esta operación con un tercero. En el caso de la sociedad líder, como en el préstamo no estaba contemplado la aplicación del cobro de intereses, sería un gasto no deducible porque ni lo hemos registrado en nuestra contabilidad ni está contemplado de ninguna otra manera. Entonces, cuidado cuando hagamos este tipo de préstamos o este tipo de operaciones con la sociedad, porque después Hacienda, independientemente se haya producido o no el movimiento monetario, nos va a reclamar que lo tributemos en nuestra renta o en nuestro impuesto de sociedades. El auto secundario, que quizás sea un poquito más complicado de ver a lo mejor a simple vista, es que Hacienda va más allá y ve cuál es la verdadera operación que estamos realizando. En este caso, hemos dejado de ingresar 3.000 euros, nosotros como señor Pérez, por ejemplo,
o la empresa líder ha dejado de tener un gasto por 3.000 euros, con lo cual es como si el señor Pérez le estuviera, o el socio, le estuviera prestando a la sociedad 3.000 euros directamente, 3.000 euros más del préstamo que ya le había hecho. Con lo cual, como ya comentó mi compañero, tenemos que hacer aquí una pequeña distinción entre la participación que el socio tiene en la sociedad para saber exactamente cómo tributaría estas cantidades. En este caso, como el señor Pérez tiene el 60% de la sociedad, el 60% de 3.000 son 1.800, se consideraría como mayor valor de adquisición de la participación. Y para la empresa sería como una aportación a los fondos a los fondos propios. Aquí en este caso no tributaríamos porque simplemente formaría parte de los fondos propios. Y en el caso del exceso de su participación, el 40% restante, para el socio tributaría como una liberalidad, es un gasto no deducible en el IRPF, evidentemente, pero para la empresa sería como si el socio le diera una especie de subvención o de un ingreso gratuito, con lo cual tributaría como ingreso financiero dentro del impuesto de sociedades. Aquí podríamos ver un pequeño resumen de lo que hemos estado comentando. Entonces, evidentemente, aunque el préstamo inicialmente fuera gratuito, sí tenemos que tributar finalmente por él. Inicialmente tenemos 3.000 euros, que son los intereses del préstamo, que tributa al 19% en nuestra declaración de renta, como ya ha comentado perfectamente mi compañero Javier, y en la empresa, al no estar registrado ese gasto, sería un gasto no deducible que evidentemente no podríamos detraerlo de nuestros ingresos del ejercicio. Y por otra parte, como ajuste secundario, tendríamos que el 60% de ese importe no declarado sería un mayor valor de la participación en la sociedad. Mientras que los 1.200 restantes serían una liberalidad que no deduciría en IRPF. Y en la empresa, pues los 1.200 que no corresponden a su participación en el capital social y tributarían en impuestos de sociedades. A ver, me comenta aquí el compañero, el ajuste no puede ser bilateral, evidentemente, verdaderamente, el ajuste primario sería el señor Pérez. Es que no he querido extenderme mucho más en el tema de los ajustes porque parece un poco rocambolesco. El ajuste primario sería el señor Pérez hace su declaración de renta y bilateralmente la empresa líder es la que hace el ajuste en su contabilidad por los 3.000 euros como gastos no deducibles. El ajuste secundario se produce simultáneamente entre las dos partes implicadas, el socio y la sociedad. Igual que estamos hablando del caso del préstamo, también podría ser cualquier tipo de operaciones en la que el socio le hace cualquier tipo de prestación a la sociedad que no sea simplemente un préstamo, como comentábamos, un alquiler o cualquier otro tipo de operación que no esté valorada a precio de mercado. Realmente lo que se trata es de que no, como ya he comentado, de que no tenga una ventaja competitiva la sociedad sobre otro tipo de sociedades que no tienen la oportunidad de obtener un préstamo a precio inferior de mercado o que no tengan que pagar el alquiler de su sede porque el socio le ha cedido un local de su propiedad, con lo cual están intentando ajustar y que todas las empresas pues compitan en las mismas condiciones. En el caso del préstamo de la sociedad al socio, tendremos una pequeña diferencia. Vemos este caso en el que el socio, el señor Pérez, igualmente titular del 60% de la participación en su sociedad líder, le debe a su sociedad 150.000 euros. Igualmente, como es una práctica muy habitual en las empresas, el dinero bien va a la cuenta del socio o de la sociedad en función de las necesidades que se tengan, pero muchas veces no se acuerda del pago de intereses. En este caso, como ya hemos comentado, tomamos la referencia del interés legal del dinero aprobado en el ejercicio económico que se esté produciendo el hecho, para valorarlo como mínimo a ese importe. Entonces, el 3% de 20.000 en 2020 serían de 4.500 euros. En este caso, también tendríamos que aplicar un ajuste primario y un ajuste secundario. En este caso, como el socio es el que se está beneficiando del precio inferior al de mercado, en el IRPF el señor Pérez va a tener unos gastos por intereses que no son deducibles, pero la empresa líder va a tener unos ingresos de 4.500 euros que deberá tributar en el impuesto de sociedades. Independientemente no le haya cobrado a su socio nada, él tiene que declarar los intereses como si le hubiese hecho el préstamo a un tercero independiente. Con lo cual, aunque no ajustemos nada, al final en nuestra empresa vamos a tener que hacer este tipo de ajustes. Con lo cual, es más lógico que desde el principio establezcamos un préstamo con el tipo de interés legal del dinero o con cualquier otro valor de mercado que se ajuste a lo que cualquier otra empresa independiente podría conseguir.
De esta manera nos evitaremos este tipo de ajustes que, si bien fuera del ejercicio en el que se está produciendo, puede conllevar sanciones, intereses de demora y disgusto en ese sentido. Entonces, en este caso, aparte de ser unos gastos no deducibles para el señor Pérez y unos ingresos de 4.500 euros que deberán tributar en el impuesto de sociedades, vamos al ajuste secundario, en el cual tendremos que volver a valorar el porcentaje que el señor Pérez tiene dentro de la sociedad. En este caso, el 60% de los 4.500 euros que estamos comentando, los 2.700 euros, serían una retribución como dividendo, porque él está percibiendo de forma encubierta, o al estar dejando de pagar una cantidad, está como recibiendo de forma encubierta unas cantidades de parte de la empresa. Entonces, se consideraría dividendo que tributa el 19% en el IRPF. Y para el líder, esos 2.700 euros, evidentemente, son retribución de los fondos propios que no tiene mayor trascendencia tributaria porque no es deducible ya directamente en el impuesto de sociedades. Y el exceso sobre su participación, los restantes 1.800 euros, serían una utilidad que es como una especie de ganancia patrimonial no justificada que tributaría al 19% igualmente en el IRPF. Y para el líder sería igualmente retribución de los fondos propios, con lo cual tampoco es deducible en el impuesto de sociedades. Vemos que en este caso el señor Pérez está teniendo, por un lado, unos gastos por intereses que no son deducibles, pero por otro, está teniendo que tributar por esos 4.500 euros como dividendo o como utilidad. Con lo cual, al final, está tributando en su renta por esas cantidades. Mientras que el líder pues, va a tener que tributar por unos ingresos que no ha recibido realmente el 25% en su declaración del impuesto de sociedades. Como comentamos, vamos, evidentemente es que con la perfecta diserción que ha hecho mi compañero, no hay mucho más que aclarar, que yo creo que simplemente el tipo de operaciones de estas en la que el socio y la sociedad hacen operaciones que no están valoradas a precio de mercado. Eso es, sobre todo, lo más importante para no entrar en ventaja descompetitiva con los demás. Esto es aplicable, por supuesto, a la 551 que ha comentado él, que suele ser una cuenta muy recurrente para que se utiliza durante el año para hacer los ajustes de las cantidades que el socio retira o que aporta a la sociedad en momentos puntuales de déficit de tesorería y que a final de año no quedan totalmente canceladas. Nosotros recomendamos que aun cuando sea algo especialmente puntual o que no se vaya a alargar demasiado en el tiempo o que oscila el saldo que tiene a lo largo del año, como mínimo se liquiden a final de año los intereses. Se tributa en el modelo 123 con rendimientos de capital inmobiliario y así Hacienda no podrá decir que estamos haciéndole préstamos a la sociedad de forma gratuita o que la sociedad nos está pagando unos dividendos de forma encubierta. Es una manera de no tener ningún tipo de problema en este sentido. Y por mi parte, poco más, porque ya digo que creo que está todo perfectamente explicado y no sé si tienen alguna pequeña duda con respecto a este tema. Si no, pues daríamos por finalizada la exposición y, como comenta mi compañero, estamos disponibles para cualquier tipo de aclaración o de estudio más exhaustivo de cualquier tipo de situación en el despacho de Gaudia Consulting. Perdón, me dicen aquí han hecho ante una pregunta. A ver, si da como preferencia. El préstamo se transforma en una ampliación de capital por compensación de pérdida, debe haber una retribución de intereses o bien estaría exento de interés. En verdad, o sea, realmente el préstamo ha estado generando intereses durante el tiempo que ha sido préstamo. En el momento que se hace una ampliación de capital, ya ahí los intereses que se hayan ido generando se han debido de ir contabilizando adecuadamente. En el caso que se haga una compensación de una ampliación de capital por compensación de crédito, tú vas a llevar a esa ampliación el importe que tienes en la cuenta de préstamo. Pero si se han estado haciendo las cosas correctamente durante el tiempo que ha permanecido ese préstamo en la contabilidad, como mínimo a final de año se han debido de ir generando los intereses que, si bien el socio no los ha recibido, se han debido contabilizar como una mayor deuda con el socio, o si los ha recibido, pues evidentemente el préstamo va a ir quedando como en la situación inicial. Pero una vez que ya se va a hacer una ampliación de capital, en ese momento no tenemos por qué hacer el ajuste. El ajuste tenemos que haberlo ido haciendo anteriormente, mientras ese préstamo ha estado en vigor en nuestra contabilidad. No sé si ha quedado claro su consulta. Pues, en principio, si no hay ninguna pregunta más,
damos por concluida nuestra exposición y quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta que ustedes tengan. Muchísimas gracias por su atención. Yo le he dado a detener.